¿Qué tal? Buenas tardes, 13:52 minutos de este jueves 22 de julio y pendientes de ese Consejo de Gobierno de Canarias que ya está en marcha y que estudia los informes epidemiológicos de los últimos días aquí en Canarias. Ayer de nuevo máximo histórico de contagios. Empezamos ya, Atlántico Noticias. Esta tarde sabremos si hay cambios de nivel. El Ejecutivo podría además establecer nuevas restricciones, como por ejemplo pedir el certificado de vacunación o prueba negativa para acceder a diversos tipos de establecimientos, incluso de eventos. Y aquí en Canarias y en todo el mundo realmente preocupa la expansión de esa variante Delta, sobre todo en los países que aún no han conseguido vacunar a un mínimo de la población. De hecho, la OMS advierte, Isiar, de que va a ser predominante en nada en todo el planeta. Sí, Marta, y un ejemplo de ellos es el caso de Estados Unidos. Más del 80% de los nuevos casos registrados en ese país corresponden con esa variante. Por ello, la OMS, como bien dice, incide en la importancia de inocular, de proteger a toda la población sin distinción, pero también de estudiar las causas que originaron el coronavirus. Sin embargo, China rechaza esta investigación, asegura que es todo un ataque a la ciencia. Bueno, el avance de la pandemia que deja también protestas multitudinarias en Francia, con cientos de personas protestando por la implantación de ese pase de salud vacunal, obligatorio también, que quiere instaurar el gobierno. El Ejecutivo francés va a obligar a los que quieran acceder a museos, a cines, a piscinas, por ejemplo, a presentar ese pasaporte de vacunas o una PCR negativa, una medida que podría extenderse también a la restauración, y así han respondido muchos franceses. También protestas en Grecia, con miles de personas participando en la capital en nuevas manifestaciones contra una campaña de vacunación de la COVID obligatoria. Hubo que dispersar a la multitud, incluso con la intervención de la policía. Y en España, en Melilla, se ha registrado un nuevo salto a la valla fronteriza. Más de 300 personas subsaharianos han participado en ese salto. Finalmente 238 han logrado pasar. Ahí ven pues, la alegría de estas personas cuando lograron pasar a España. Y las protestas antigubernamentales en Cuba han provocado detenciones de decenas, además de ciudadanos del país. 2 semanas después, Miguel, se sigue sin conocer la cifra exacta de detenidos. Sí, las cifras 10 días después siguen siendo muy confusas, aunque algunos organismos internacionales aseguran que los detenidos podrían superar las 500 personas. 12 de ellas, según sus familiares, han sido condenados a delitos de desorden público sin celebrarse un juicio y tampoco sin la posibilidad de ser defendidos por sus abogados. Otros manifestantes también han asegurado que se encuentran en estos momentos bajo arresto domiciliario, vigilado las 24 horas del día por la policía. Bueno, vamos a arrancar con los datos porque Canarias ha vuelto a batir un nuevo récord de contagios en las últimas 24 horas, son los datos que se conocen hasta ahora, 816 nuevos casos de COVID-19. Los hospitales de referencia del archipiélago comienzan a detectar ese incremento de ingresos de pacientes en estado crítico. El Hospital de la Candelaria en Tenerife ya ha activado, ya saben, el plan de contingencia para hacer frente a esta quinta ola de la pandemia, en la que se puede comprobar cómo la edad de los pacientes más graves desciende de manera notable. Las personas no vacunadas y las más vulnerables ahora frente a una posible complicación de su estado de salud. Esta es la imagen que presentaban los exteriores del terrero de lucha de Pedro Hidalgo, Las Palmas de Gran Canaria, a las 11 de la mañana. Es el momento en el que se abren las puertas de la vacunación sin cita previa. La mayoría, jóvenes a partir de 18 años, que tenían agendada su vacunación para mediados de agosto. Como ven, la respuesta a ese llamamiento de sanidad está siendo muy positiva. Y a esta hora se reúne el Consejo de Gobierno, donde se analizan los datos de la última semana. A partir de las 5 de la tarde está prevista esa rueda de prensa que, por cierto, van a poder ver en directo aquí en esta casa. Marta Rodríguez, ¿qué sabemos a esta hora? Pues a esta hora el Gobierno analiza los informes sanitarios y jurídicos
con datos que preocupan y que podrían llevar al cambio de nivel en algunas islas. Además de esta reunión podría salir una decisión, la de exigir la presentación de un certificado COVID para las personas que accedan al interior de bares y restaurantes. Y el Ejecutivo está también muy pendiente de esa decisión del Tribunal Supremo para saber si le permite aplicar nuevamente el toque de queda, en este caso entre las 12:30 de la noche y las 6 de la mañana, porque sostienen en el Gobierno que esa es prácticamente la medida más eficaz para tratar de contener la expansión del virus. Bueno, ya saben, a partir de las 5 de la tarde podrán ver en directo aquí en Televisión Canaria pues esa rueda de prensa con los posibles cambios que pueda implementar el Gobierno de Canarias. Y en todo el mundo preocupa la expansión de la variante Delta, que también afecta a nuestro archipiélago, sobre todo pues afecta a los países donde está siendo más complicado vacunar a la población. De hecho, la OMS avisa y CIAR puede ser la variante dominante en los próximos meses. Sí, Marta, y un informe de la propia OMS revela que el 75% de las muestras recibidas por países de todo el mundo se corresponden con la variante Delta y que tras 2 meses de caída aumentan los contagios en un 12% respecto a la semana anterior, pero también aumentan las muertes en más de 57.000. Eso sí, recordamos, y como bien dices, que se da sobre todo en aquellas poblaciones que aún no están vacunadas. También la OMS incide en la importancia de estudiar las causas del coronavirus, pero sin embargo se encuentra con un obstáculo y es precisamente el gigante asiático. China dice que una de sus hipótesis, precisamente la que asegura y prueba que en un laboratorio se pudo dar un escape del coronavirus, dice que esa hipótesis es completamente errónea y China además asegura que esto supone toda una amenaza y un ataque a la ciencia y al sentido común. Fíjese lo que ha ocurrido en Grecia. Más de 5.000 personas participaron en Atenas en una nueva protesta de muchos negacionistas contra la campaña de vacunación de la COVID frente al Parlamento, una campaña obligatoria. Son protestas que se producen por esa decisión del gobierno griego de obligar a vacunarse de momento a los trabajadores de la salud y al personal de las residencias de mayores. Incluso podrían extender esa obligación a los profesores a partir de octubre, y todo debido al aumento de las infecciones en las últimas semanas. Y esto es Francia, también muchas personas protestando por la implantación del pase de salud muy similar al griego, pase de vacunas que va a instaurar el gobierno. En algunas pancartas puede leer libertad para elegir o quitarme la inmunidad natural, así decían. El Ejecutivo francés va a obligar a los que quieran acceder a museos, a cines, a piscinas, a presentar ese pasaporte de vacunas o bien una PCR negativa, una obligatoriedad que podría extenderse también a la restauración. Y los Juegos Olímpicos se inauguran mañana mismo, 23 de julio, con un año de retraso, ya saben, con un país en contra y sin posibilidad de que haya público en los estadios. Una ceremonia inaugural se va a celebrar, marcará el arranque oficial de unos Juegos que se enfrentan al gran obstáculo de la pandemia, mucho más duro que cualquiera de los que hayan tenido que hacer frente a unos Juegos hasta el momento. Con 1.832 casos de COVID en Tokio, a 2 días de los Juegos Olímpicos, parece que los más de 11.000 atletas que competirán en las justas deportivas tienen que derrotar a un rival adicional, el coronavirus. Además de la emergencia sanitaria declarada hasta el 22 de agosto, el Comité de los Olímpicos redobló esfuerzos para contener la propagación del virus al punto de que el personal de los estadios se aseguraría, en caso de existir espectadores, que no griten y, por el contrario, solo aplaudan. Los voluntarios están haciendo esfuerzos concienzudos y haremos que el personal del comité organizador vaya al hotel, acompañe los transportes y esté en los sitios de competencia. Incluso allí debemos asegurarnos de que la gente no grite y se desinfecte. Entre tanto, los reporteros, personal de las delegaciones y oficiales tienen limitado el contacto con los residentes en Tokio y durante las competencias solo pueden acceder a zonas mixtas dentro de los estadios para entrevistas o un mínimo intercambio personal. Alemania, con 430 atletas, hasta ahora sin ningún caso positivo de COVID-19, anunció la vacunación del 95% de su delegación. Simplemente queríamos mostrar nuestro respeto especial por los ciudadanos y los anfitriones aquí en Japón y en Tokio, y también enviar una señal clara. Los Juegos Olímpicos se realizarán sin espectadores, solo con la posibilidad de ingresos si mejoran las cifras de infección, pero la advertencia de los expertos es que Tokio solo empeorará en las próximas semanas. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
Pues ya ven, mañana, pese a todo, ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, en estos Juegos tan atípicos en los que participan muchos deportistas canarios, entre ellos Almudena Rodríguez, lateral de la selección española de balonmano, que debuta además en unos Juegos Olímpicos, a la que podemos saludar ya. Almudena, bienvenida a Atlántico Noticias y enhorabuena por participar, pese a todo, ¿no? Hola, muchas gracias. Bueno, ¿cómo está la situación ahora que ya está? No sé si estás exactamente en la Villa Olímpica. ¿Dónde te encuentras exactamente, Almudena? Sí, ahora mismo estamos aquí en la Vía Olímpica desde que llegamos de Madrid. ¿Y cómo es la situación? Porque se está hablando mucho de esa especie de burbuja de deportistas que se convierte pues estas circunstancias en la Villa Olímpica. ¿Cómo se vive? ¿Cómo te esperabas? Bueno, pues la verdad que al final está siendo diferente por el tema de COVID y bueno, aquí lo que estamos haciendo es todas las mañanas realizar un test de saliva a todos los atletas y claro que en modo burbuja el salir de la villa simplemente para ir a entrenar y volver. Claro, esa es la diferencia. Estás comentando que se hace un test diario, ¿verdad, Almudena? Exactamente, sí, todas las mañanas hacemos de saliva a todos los atletas que están aquí, incluso la organización, para tener un control sobre si pudiera haber algún caso. Claro, unas medidas exhaustivas para prepararse para unos juegos que para ti serán pues muy importantes porque suponen el debut en una cita olímpica que pese a todo pues tiene una emoción añadida al margen de otro campeonato, unas olimpiadas es algo diferente, ¿no? Sí, la verdad que para mí es un sueño hecho realidad. Es súper emocionante estar aquí, el ver el ambiente del deporte, de ver a gente de otros países, de otros deportes y al final pues bueno, se vive con mucha ilusión a pesar de que tenemos esta situación de COVID, pero nada, muy contenta y a disfrutarlo al máximo. Claro, porque está la parte deportiva, en nada, si no me equivoco el domingo es el debut de la selección española de balonmano, ¿con quién se enfrentan y cómo se presenta la fase de eliminación de grupos, cuando menos? Sí, empezamos pues el domingo el primer partido, que sería contra Suecia, un rival que conocemos bastante bien, que hemos jugado pues consecutivamente contra ellas en diferentes campeonatos. Y bueno, la fase de grupo la verdad que es un grupo complicado, pero creo que tenemos que pensar en que cada partido es una final, luchar y dar el 100% de nosotras y ojalá pues, ¿por qué no?, conseguir una medalla olímpica, que sería un sueño para todos. Bueno, a ver si se pasa del bronce, que es lo que logró la selección española de balonmano en el año 2012, a ver si se logra. Yo creo que con el equipo que tienen probablemente lo logren. ¿Cómo ha sido la acogida de los japoneses? Es que seguramente a lo mejor no habrán podido pues tener ese calor que ofrece una ciudad anfitriona. En este caso, ¿se puede ver algo de bienvenida? ¿Cómo ha sido? Pues la verdad que nos han acogido súper bien, aparte de la organización que están dentro de la villa, pues al final cuando nos ven por la calle que pasa la guagua, pues todos nos saludan. Justamente hoy, antes de entrar a la villa por la noche, había una pareja con un perrito saludándonos, todos emocionados, saltando. Y bueno, la verdad que son súper acogedores, respetuosos, simpáticos y la verdad que muy alegre, ¿no?, de que siempre nos reciban así con este calor. Bueno, el calor ese sí va a faltar quizá en los estadios, en este caso, en los recintos donde se vaya a disputar los partidos, porque no va a haber público, va a haber pues solo los representantes de cada equipo. Eso sí que resta un poco de emoción, ¿no?, a los encuentros. Sí, exactamente. Hoy, por ejemplo, pues entrenábamos en el pabellón donde vamos a jugar y la verdad que lo miras con pena, ¿no?, decir, joder, qué pena que al final pues tenga que estar todo vacío sin público, que al final pues el jugar con afición pues es una motivación extra, pero bueno, creo que es la situación que vamos a vivir todos, vamos a tener las mismas condiciones, no va a haber afición, así que nada, motivarnos entre nosotras y a dar lo mejor. Bueno, pues esperemos que tengamos que contar que la selección española femenina de balonmano logra pues por lo menos una medalla, aunque sea el bronce o algo más. Almudena Rodríguez, gracias por atendernos desde Tokio. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, pues dejamos lo que ocurre en Tokio y nos vamos a mirar a Estados Unidos, donde hay un repunte de casos muy preocupante. Las autoridades insisten en la importancia de la vacunación, pero también parece inminente el retorno obligatorio del uso de la mascarilla, al menos en el exterior. En 17 estados del territorio estadounidense, el uso de la mascarilla nunca fue levantado por completo, aunque la obligatoriedad de su porte se redujo en algunos lugares para las personas vacunadas. Pero ahora, el creciente número de contagios en todo el país, liderado por Luisiana, Mississippi y Arkansas, ha levantado alertas entre las autoridades de salud.
Estados como California, el primer territorio impactado por la llegada de la pandemia, comenzó a tomar medidas. En 17 condados se ha vuelto a imponer el uso de tapabocas, pero en otros lugares, entre ellos Nueva York, esta no es aún una opción. Creo que es un problema decirle a la gente, hiciste lo correcto, pero ahora tienes que ponerte la máscara. El alcalde de la ciudad aseguró que promover la vacunación ha hecho que varios indecisos se inmunizaran, pero teme que nuevas imposiciones desmotiven la inoculación. Aún así, algunos habitantes de Nueva York aseguran que acatarían la exigencia de usar mascarilla. Sería lamentable, me decepcionaría verlo, pero creo que la gente haría lo que tiene que hacer por el bien colectivo. Es como la primera vez, es lo que tenemos que hacer para superarlo. Y es que la protección de la máscara no parece un problema para quienes creen en la vacuna, pues confían en las recomendaciones sanitarias. Todavía no es el 100% que se ha vacunado, entonces no sabemos realmente si podemos quitárnoslas, si sentirnos seguros. Estados con altos números de contagios son renuentes a exigir el uso de las mascarillas y las autoridades locales siguen debatiendo si es efectivo o no su utilización, mientras los CDC reportan que más del 80% de los nuevos casos son por la variante Delta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Cada jueves junto a la periodista María Rosman analizamos la actualidad de Estados Unidos y hoy María Rosman está en Wilmington, en Carolina del Norte. Desde allí nos salude, la podemos saludar ya. María, ¿qué tal? Buenas tardes desde Canarias. Hola, muy buenos días para nosotros. Efectivamente. Bueno, ahora que has llegado a Estados Unidos después de tiempo sin viajar, te habrás encontrado, pues no sé, con un contraste quizá con Europa o no tanto. Yo diría que un contraste enorme realmente, ¿no? Yo ahora estoy en Carolina del Norte, cuando llegué a Chicago, estuve en Chicago primero 2 días antes de venir para acá y realmente el mayor contraste es que da la sensación de que realmente aquí la pandemia ya pasó, la gente habla en pasado y eso que estamos viendo todos estos nuevos casos y en cualquier lugar al que tú vayas no hace falta la mascarilla realmente, si no es una farmacia ni en los supermercados ni en ningún lugar te piden la mascarilla, en algunos establecimientos dice si estás vacunado no te la tienes que poner pero no te piden nada, entonces todo el mundo anda por las calles, dentro de los comercios sin utilizarla excepto el que quiere. Pero vamos, es bastante raro porque ves grupos enormes de gente todos juntos sin guardar las distancias como si aquí no pasara nada. Efectivamente, y sobre todo ahora que las autoridades están advirtiendo que hay que mover esa campaña de vacunación que está estancada, que ojo con las personas no vacunadas porque la variante Delta pues está dejando de nuevo muchas infecciones entre ese grupo en particular, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, a mí me llama mucho la atención y vuelvo al tema de esta normalidad que para salir de Europa y llegar a Estados Unidos sí es verdad que te piden la PCR, pero cuando tú llegas a Estados Unidos no te piden la PCR en ningún sitio cuando entras, ni tampoco te la piden cuando vuelas en vuelos internos para ningún lugar en el que tú vayas, ¿no? Entonces, vemos que la gente se vacuna, hay gente que dice que ya está todo el mundo vacunado, sabemos que no es el caso, solamente un 70% como mucho tiene la vacuna en Estados Unidos y sin embargo es muy fácil, tú vas a cualquier farmacia, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, mi hijo que tiene 16 años se vacunó aquí, simplemente fue a una farmacia, le pusieron la vacuna, le dieron una cartilla, aquí te dan una cartilla con la dosis, la fecha y quién se la puso y el número de la vacuna y ahí termina todo, ¿no? Bueno. Pero es realmente este intento que está haciendo ahora mismo Biden de realmente hacer que la gente se vacune, no sé hasta qué punto va a tener resultado porque ya te digo, es muy fácil hacerlo, la gente simplemente que no se quiere vacunar ya no lo va a hacer. Desde luego, hasta les pagan, están planteando eso, incluso pagar directamente dinero para las personas que no se hayan vacunado, a ver si así los motivan. Por cierto que Joe Biden cumple 6 meses al frente de la presidencia de Estados Unidos. No sé cómo se está valorando ahí ahora que estás con más acceso a toda lo que se dice. ¿Ha cumplido lo que ha prometido en estos primeros 6 meses? ¿Qué le queda por hacer? Yo creo que uno de los grandes logros del presidente Biden en estos momentos ha sido por lo menos hacer que la gran parte de la población que está vacunada lo haya hecho de una forma bastante rápida y que esté disponible. Eso ha hecho que la economía también esté volviendo a la normalidad, por no decir que está mejor que hace ya unos años. La economía ha tenido un boom tremendo, tan grande que se teme que el año que viene pueda haber una recesión bastante importante debido a que hay muchísimo dinero circulando ahora. Y con este plan de infraestructura que está por aprobarse, pese a que ha sido bloqueado ya varias veces por los republicanos, se teme que se pueda crear un problema de inflación bastante grande porque estamos hablando de muchísimo dinero circulando. Es verdad que la economía sí es una inyección enorme para la economía, pero que tiene repercusiones, es todo un balance al final, ¿no? Y hemos visto los precios han subido mucho. Ir al supermercado aquí a mí me ha parecido que es muchísimo más caro que cuando me fui. O sea, sí se nota una subida de precios bastante importante. Y habrá que ver también el efecto que tiene si estas cifras de la pandemia vuelven otra vez a ser un problema para la economía, ¿no?
Sí, la cuestión es que estas cifras de la pandemia que estamos viendo y todos estos casos que están aumentando, sobre todo de la variante Delta, se dan especialmente entre personas que no están vacunadas. Y estamos viendo ahora casos de niños, porque los niños menores de 12 años es verdad que no se pueden vacunar en Estados Unidos. Entonces, es que los niños son irresponsables, no, es que los niños no se pueden vacunar y la gente pues anda por las calles sin mascarillas, ¿no? Entonces sí es verdad que es posible que veamos un repunte, pero la teoría un poco de la gente aquí es no se va a parar el país por gente que no se quiera vacunar. Claro. Entonces, la economía sigue moviéndose y las cosas siguen avanzando, pero es verdad que vamos a ver hasta qué punto las cosas pueden volver a caer si no se controla la epidemia. Bueno, María, pues volvemos a hablar contigo la próxima semana, de nuevo desde Wilmington, ahí Carolina del Norte, a ver cómo está la situación, que sorprende desde luego cuando se llega desde Europa. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, gracias. Bueno, poco se ha hablado, por cierto, en Estados Unidos de la visita de Pedro Sánchez, presidente de España, que está de gira por Estados Unidos para atraer la inversión privada a nuestro país. Es el objetivo, de hecho, que se ha marcado el presidente, que ha arrancado esa gira, y en Nueva York ha inaugurado la Oficina Económica y Comercial de España. En el discurso ha destacado que Norteamérica es un socio de primera magnitud para la economía nacional. Además, dice Sánchez que seremos una de las economías que más rápido se recupere de la pandemia. Todas las previsiones de las instituciones internacionales y la propia previsión que nosotros tenemos para el repunte económico nos sitúan niveles del 6% para este año, del 7% del PIB para el año que viene. Así que vamos a ser una de las economías más rápidas del mundo desarrollado en el lado de la recuperación. A primera hora, Melilla ha registrado un nuevo salto a la valla fronteriza con Marruecos por parte de más de 300 personas, la mayoría subsaharianos, que participaron en ese salto. Finalmente, 238 lograron pasar. Según han dicho en la delegación del Gobierno, en ese salto han resultado algunos heridos leves, entre ellos agentes de la Guardia Civil. Ahí ven con gritos mostrando incluso las herramientas en las manos con las que se ayudaron para escalar la doble valla. Pues estas personas expresaban su alegría por haber accedido a España. Aumenta el flujo de cientos de migrantes que huyen de la situación en Haití, de frontera a frontera. Así es su viaje por Latinoamérica. De país en país, de frontera en frontera, los migrantes haitianos recorren Latinoamérica con la intención de encontrar el sueño americano, cueste lo que cueste. En los últimos meses, el flujo de cientos de migrantes de la isla caribeña que transitan el territorio nacional ha aumentado ostensiosamente y de forma alarmante, huyendo por la situación actual de su país natal. El país es difícil porque mi país está de guerra y bueno, por ahora muchos problemas. Entró un par de gente en mi país, mató al presidente. Estamos en la calle, como se puede decir, y nosotros atrás de buscando una vida mejor. Hay quienes han atravesado hasta 8 países. Son cientos de niños, mujeres y hombres que han decidido buscar nuevas oportunidades. Por lo anterior, representantes de los derechos humanos afirman que las autoridades hondureñas deben permitir el tránsito de los extranjeros, emitiéndoles el salvoconducto lo más antes posible. Honduras no puede retener, ni mucho menos puede estar generando condiciones tediosas para que no puedan estas personas migrantes poder pasar por Honduras. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Más de 10 días han pasado de las manifestaciones espontáneas en Cuba que provocaron decenas de detenidos, desaparecidos, incluso víctimas mortales. La comunidad internacional está vigilando de cerca los pasos del gobierno de Díaz-Canel, pero lo cierto es que una decena de manifestantes, Miguel, han sido condenados. Sí, según denuncian sus propias familias, esta misma semana 12 artistas han sido condenados por delitos de desorden público sin celebrarse un juicio y sin la posibilidad de ser defendidos por sus abogados. Pero algunos organismos internacionales aseguran que la cifra de detenidos podría superar las 500 personas. Estos manifestantes salieron a la calle para pedir más alimentos, más medicamentos y también para denunciar la falta de libertad de expresión que se vive en el país en los últimos años. Otros familiares aseguran que llevan
llevan días recorriendo las diferentes comisarías del país buscando a sus familiares, pero siguen en paradero desconocidos. Algunos manifestantes, artistas y periodistas denuncian también que están en estos momentos bajo arresto domiciliario, vigilados las 24 horas del día por policías en las puertas de sus viviendas. Ahora los organismos internacionales temen que todo esto se convierta en los próximos días en juicios políticos. La jueza nos dictó la sentencia a todos por igual, le dio 1 año y de privación de libertad. Ya mi hijo levantó la mano, le pidió permiso muy correctamente y se expresó y le dijo que él tenía derecho a un abogado, que tenía derecho a ser defendido. Pero no se nos dice por qué está. Y entonces, ¿hasta cuándo? Mi hermana no es una delincuente. Al parecer, porque revisaron los videos de las protestas, fueron localizando a las personas que podían reconocer y a esos manifestantes los han ido a buscar a sus casas y los están acusando de desorden público, incitación a delinquir, una serie de delitos prefabricados. De Cuba miramos a Perú, donde Pedro Castillo va a asumir su cargo como presidente el próximo 28 de julio, día de la independencia. Castillo, maestro de profesión, se enfrenta al gobierno sin experiencia en gestión política y en un contexto más que complicado por la crisis social y sanitaria. No más pobres en un país rico. Este discurso llevó a Pedro Castillo, un maestro de 51 años y originario de una pequeña población andina del departamento de Cajamarca, a ganar la elección presidencial. Te lo digo de mujer a mujer, un gobierno de Castillo afectará directamente tu bolsillo. Mentira es lo que dicen que vamos a cerrar tu bodega, que te vamos a quitar el pan, que te vamos a cerrar la puerta, que vamos a quitar tu casa. Castillo, quien llegó con un discurso poco tradicional, usó como imagen un lápiz que lo acompañó durante la campaña. José Pedro Castillo Terrones. En el documental El profesor de Álvaro Lazo, la esposa destacó del presidente electo su vocación para enseñar y lo describió como un hombre bueno. Ella lo llama José en su cotidianidad familiar. A mí me indigna, como su esposa que soy de José, me indigna que la gente le estén tildando que es terrorista, que es comunista. El analista Miguel Ángel Rodríguez Mackey considera que el triunfo de Castillo obedeció a diversos factores, incluyendo el voto anti-Fujimori. Señor Castillo es ese hartazgo acumulado en 200 años del olvido de la ultraderecha y la derecha del Perú por el campo. Expresa el estereotipo de un país olvidado. Y el Vaticano ha pedido al gobierno de Maduro una negociación seria para dar respuesta a las necesidades del pueblo venezolano. La carta, escrita por el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, fue leída por el obispo auxiliar de Caracas. Entre otros asuntos, esa carta exige voluntad política para que prevalezca el bien común sobre los intereses particulares y el apoyo responsable de la sociedad civil y la comunidad internacional. La reacción a esta carta de Nicolás Maduro no se hizo esperar. Voluntad política. Una carta verdaderamente llena de odio, de desastre nacional. ¿Qué tiene que ver el canciller del Vaticano con la asamblea de una organización empresarial venezolana? Pregunto yo, ¿qué tiene que ver? Explícalo, Pietro Parolini. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver tú como canciller del Vaticano en Venezuela? En fin, vamos a hablar ahora de Chile, donde se está a un paso de aprobar una ley muy importante, la que va a permitir el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. El Senado aprobó el primer trámite y ahora el texto pasará a la Cámara de Diputados, donde se espera una mayoría. Además, se espera que esa mayoría respalde. Hasta ahora en Chile las parejas del mismo sexo podían suscribir el acuerdo de unión civil que les daba protección patrimonial y de derechos, pero no casarse. Por contra, Orbán, el primer ministro húngaro, ha anunciado que va a convocar un referéndum sobre la polémica ley de protección infantil que discrimina a las personas LGTBI en su país. Lo hace tras las amenazas de veto, la retirada de fondos de la Unión Europea. Bruselas había avisado a su gobierno de que la ley que pretende impulsar y que ya ha aprobado viola las leyes de educación y protección infantil. Las lluvias de los últimos 6 días han provocado gravísimas inundaciones en la provincia china de Henan, en el centro del país. Han muerto de momento 25 personas, se busca a decenas de desaparecidos.
个小区内把这个断了的。 画面，目前这个小区内的积水啊，还有这个这样的一个深度，但是现在降雨的逐渐的减弱呀，现在这些积水呢又积水造成列车停运，乘客被困地铁车厢。当 complicada situación en China. Nosotros nos vamos a despedir ya y lo vamos a hacer con música que va a sonar en el Festival Canarias Jazz y Más, que encara la recta final de su 30º aniversario. Lo hace con el plato fuerte de esta edición. Esta noche en el Auditorio Adán Martín de Tenerife actúa la innovadora banda estadounidense Snarky Puppy. Lo hace con entradas agotadas. La banda liderada por Michael League, ganadora de 3 Grammys, también actuará en Lanzarote y Gran Canaria con jazz. Nos vamos en nada. Telenoticias 1. Hasta mañana.